Me parece que ya está. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Verán a alguien pasar. La doctora no ha entrado.
tocado estar dentro de México, y me han invitado a algunos de estos países, pero el día de hoy es un día muy especial para mí, en donde vengo a comentar y a platicar muchísimas cosas de lo que es el fenómeno paranormal. La parapsicología de dónde nace y a qué se debe. La parapsicología nace, es un área paralela de la misma psicología. Son una serie de científicos que crean esta área para darle una explicación a la gente, lo que aparentemente no lo tiene. De ahí nace lo que es el área de la parapsicología. Y esta área se divide en dos, lo que es lo paranormal y lo que es lo sobrenatural. Lo paranormal son los fantasmas, son las bajas de temperatura, son los movimientos de objetos. Y lo sobrenatural es todo lo que está fuera del contexto de la naturaleza. Tenemos un ladronés, pie grande, triángulo de las Bermudas, y cada uno de estos lugares que son místicos y misteriosos es ahí donde está la palabra mía empeñada de llegar hasta el fondo de la verdad, investigar lo que se tenga que investigar y traer las evidencias para poder comprobar si estos fenómenos realmente existen o no existen. Pero también dentro de toda esta margen de investigaciones que he realizado, que en la actualidad ya son más de 30.000, he coordinado a la OMIP, la Organización Mundial de Investigación Paranormal, de la cual dependen de 17.000 investigadores en diferentes partes del mundo, y todo lo he venido coordinando en una página de internet que es casafantasmas.com. Actualmente tengo 27 cámaras en lo que es el monstruo del lago Ness, en lo que es Loch Ness. Tengo cámaras todo el lago, tengo cámaras acuáticas, y en los lugares donde son los más insólitos y extraordinarios he decidido empezar a monitorear para que juntos podamos llegar a la verdad de todos estos acontecimientos. El detonador, lo que es la casa de Cañitas, es una casa sumamente extraña y obviamente muy llamativa. Es muy común vivir fenómenos extraordinarios dentro de esta casa. Cuando falleció mi esposa a raíz de los acontecimientos de 1982, en el 29 de agosto de 1992, tomé la decisión de dedicarme a la investigación. Dejé a un lado mi carrera artística, dejé a un lado también mi carrera como abogado, como contador público, y me dediqué a esto. El destino me llevó a la investigación del fenómeno y tratar de profundizar hasta la realidad de las cosas. Muchos acontecimientos me han topado, muchas historias he sacado, y lo más increíble es cómo se viene cambiando muchas veces la historia de los países a raíz de los acontecimientos sobrenaturales que se vienen dando. La casa de Cañitas, independientemente que es una casa sumamente extraña, porque es muy fácil ver fenómenos ahí, como movimientos de objetos, como este video que les voy a presentar. Adelante. Quiero que por favor observen la botella que está en la mesa, y a la hora de que uno de los investigadores se iba a acercar, y dejamos el audio original. Tres veces. Este movimiento de objeto que se dio dentro de la casa de Cañitas puede darse muchas veces porque los niños tienen una increíble energía dentro de ellos, y cuando tienen un increíble coraje, muchas veces lo llegan a materializar en algún objeto. Este objeto llega a pegar y empieza a moverse. En este caso, dentro de la casa de Cañitas no había ningún niño que pudiera dar ese tipo de fenómeno. Sin embargo, la investigación nos llevó a más, porque la puerta que ustedes están viendo al fondo hubo una materialización. Un fantasma se vio ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Pues en ese momento uno de los investigadores iba entrando, a la hora que iba recorriendo toda la estancia, toda la parte de abajo se quedó apagada. En ese momento voltea hacia esa parte de la puerta que ustedes están viendo, y de repente vio algo parado. El contacto que tuvo fue de 30 segundos. A la hora de acercarse, en ese momento lo que estaba flotando. A la hora de que estaba flotando, esto inmediatamente activó la alarma, activa los sensores. Fue en el momento aquí donde están ustedes viendo el círculo. Esa es la parte de la estancia de Cañitas. La parte que están viendo ustedes arriba es lo que es el portón de esta casa. En ese momento, cuando entramos nosotros, vimos que los sensores que nosotros utilizamos para arrastrar fantasmas empezaron a ser activados. La baja de temperatura era muy notoria. La temperatura de 20 grados nos bajó inclusive hasta 15 grados.
pero el saber si lo que él había visto y era realidad, teníamos que tomarlo en cuenta. En ese momento metimos un dibujante, hicimos el retrato al lado del fantasma que él había visto. A la hora de que hicimos el retrato al lado del fantasma, ¿qué es esto lo que ustedes están viendo en este momento? Lo que hicimos nosotros fue llevar la antropología e historia a un área que depende de vestimentas históricas. Esta vestimenta histórica pertenece a un gente del siglo XVIII y ellos habitaron en esta zona de Topotla. La investigación tiene que ir más allá, no nada más es llegar a hacer una investigación y retirarse, es ir a buscar los acontecimientos que se están dando dentro del lugar, saber por qué, cómo, cuándo y dónde se dieron, si hubo un acontecimiento trágico, qué fue lo que sucedió, quién murió ahí y en qué circunstancias se llegan a dar esos acontecimientos. En la casa de Cañitas, dentro de la investigación que estuvimos haciendo, hubo la fotografía muy interesante de un fantasma que se vio. En el momento que se hace el clic con esa cámara, queda retratada una imagen. Esa imagen es la que vamos a ver ahorita y les voy a explicar el por qué muchas veces se llegan a retratar los fantasmas. Esta es la fotografía que aparece en el libro de Cañitas. Este es el análisis que se está haciendo por vía computadora. Pero ¿por qué se retrata un fantasma y a qué se debe? Aquí hay una teoría muy interesante donde se marca la historia de Albert Einstein. Albert Einstein mencionó que la velocidad de la luz corre a 300.000 kilómetros sobre segundo y en línea recta se viaja al futuro y en zigzag se puede viajar al pasado. Estas teorías se han tomado para hacer películas en Hollywood como es Volver al Futuro. Curiosamente e increíblemente, Albert Einstein y Nostradamus tuvieron un contacto y de hecho llegaron a conocerse, aunque había 450 años de antigüedad. Esos 450 años de antigüedad se marcan cuando Nostradamus empezó a dejar una serie de acontecimientos importantísimos y decir cómo podía él en un momento dado ver las profecías, cómo poder dejar todos esos acontecimientos trágicos, que para muchos estábamos viendo que esos acontecimientos trágicos no era para espantarnos, era para evitarlos. En ese momento estamos viendo lo que es la imagen del fantasma que se vio. Y sigo con la explicación. Aquí lo que estamos haciendo es un retrato, es una imagen que estamos realizando, investigando por vía computadora. Este es un procedimiento que utilizamos, que se le llama estudio forense por vía computadora. Se marcan puntos estratégicos a lo que son mentón, nariz, ojos, cejas, y tomamos en un momento dado las personas que pudieron haber fallecido dentro de este lugar. Posteriormente montamos la fotografía original con lo del fantasma para determinar si la fotografía es real o pudo haber sido producto de algún clic en ese momento con algún reflejo que pudo haber estado por la ventana. Increíblemente la fotografía que ustedes están viendo tiene un 95 grados de exactitud. Esto quiere decir que es una fotografía 100% real. Y es aquí precisamente donde termina la explicación de decirles que cuando un fantasma está en el momento, hora, minuto, segundo y temperatura parado en el momento en que se hace el clic a esa cámara, muchas veces se llega a fotografiar. Era lo que comentábamos, Nostradamus cuando dejó dicho que efectivamente se podía viajar al futuro por vía de su mente, es lo que sucede a muchos de ustedes, que lo que es más rápido aparte de la velocidad de la luz es nuestro pensamiento. Nosotros podemos estar dormidos, de repente soñar algo, regresar, ir a algún lugar y decir, esto yo ya lo había vivido, que es a lo que se le conoce como déjà vu. Albert Einstein, cuando sale huyendo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, entran los nazis, destruyen todo el laboratorio y encuentran una nota que se la lleva a Hitler, que dice, lo logré, pude viajar al futuro, el señor Albert Einstein. Todas estas son evidencias que se han tenido y que se siguen marcando dentro de todo lo que es la historia. Pero vamos a conocer un poquito más lo que es la investigación dentro de la Casa de Cañitas. Unos perros que nosotros tenemos dentro del equipo de investigación son dos rottweilers que utilizan para investigación. Estos animales nos llevaron a este punto de la casa, donde a la hora de estar rompiendo encontramos un madero. Este madero, a la hora de que empezamos a ver, nos dimos cuenta que era una cruz que estaba dentro de la misma pared. Nosotros empezamos a romper esto y llegar al otro lado de la pared para poder investigar y saber qué era lo que se estaba sucediendo y el por qué había una cruz dentro de este lugar. Aquí los perros que están rastreando nos estaban avisando que en esta parte se encontraban algo extraño. Los perros normalmente tienen un sexto sentido sumamente desarrollado y son increíblemente astutos y sobre todo muy vulnerables a la presencia de algún tipo de fantasma. A la hora de que nosotros metimos estos animales, sabíamos que es obvio que hay muchas osamentas, pero lo increíble de esto es saber en qué momento se está dando un acontecimiento trágico y por qué se falleció alguna persona, y es el hecho de sacar en ese momento toda la historia para determinar el por qué se está espantando dentro de esta casa.
Muchas veces los seres que están espantando, los fantasmas, son seres que están pidiendo de alguna forma ayuda. Pero es importante señalarles que de 100 casos que me llegan a las oficinas, el 98% llegan a tener una explicación lógica y razonable. Únicamente ese 2% es donde hay que poner el dedo en la llaga y ir un poquito más allá a todo lo que es en un momento dado la investigación y hacer todo un movimiento tan fuerte de equipo y de personas hasta llegar a saber el por qué muchas veces se está investigando el lugar y a qué se debe que ese fantasma esté impregnado en este lugar. Vamos a seguir conociendo la casa de Cañitas para que ustedes la vean. En este momento, bueno, era lo que estábamos comentando, la parte que estábamos rompiendo y que estábamos viendo. Ahora van a conocer un poquito más de lo que es la casa y cómo se está reconstruyendo. La historia de Cañitas se remonta desde hace ya muchos años. Viene desde la época de los aztecas, porque anteriormente dentro de esta propiedad era un templo de sacrificios humanos. Este templo de sacrificios humanos, para llegar a este lugar, había que en el centro histórico pues era una laguna inmensa, lo que antes eran los cerros de esta casa, de este lugar, lo que era el Cerro de la Estrella, donde se hace la Semana Santa. Todo esto era una isla. Para llegar a la isla de Popotla había que pasar primero a la isla de San Antonio y posteriormente a la isla de Popotla. Esta es una cámara que estábamos monitoreando, es un poco de 100 watts que ustedes están viendo y de repente empieza a radiar una luz impresionante, empieza a aumentar la luz. Ustedes en este momento lo acaban de ver. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un fantasma dentro de una casa, el fantasma es energía concentrada. Esta energía concentrada, cuando llega a pasar por donde hay aparatos eléctricos, televisores, licuadoras, cuando llega a haber algún foco o algún contacto muy sensible y hay energía concentrada, es muy común que llegue a activar los aparatos. Por eso es la explicación de que se me prendió la lavadora, se prendió el estéreo, se prendió la televisión, se prendió el foco, o llegan a suceder cosas muy extrañas dentro de esto, y esa es la explicación. El saber cómo puede haber un fantasma dentro de la casa es sumamente sencillo. Si ustedes llegan, bajan y desconectan todos los aparatos eléctricos y el medidor de luz sigue funcionando, hay algo que está absorbiendo energía dentro de este mismo lugar. Esto es parte de lo que es la casa de Cañitas, lo que es el patio. Y todo esto se ha ido modificando porque a partir del 21 de agosto la propiedad se abre como un museo, el primer museo de lo paranormal. Esta es parte de lo que es la propiedad que ustedes van a ver dentro del libro de Cañitas y es la parte que nosotros rompimos. Sin embargo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando se estrena nuevamente El Exorcista, yo sabía que El Exorcista había sido un caso real, no había sido producto de la imaginación de un escritor, en este caso Gladys. Yo como productor de televisión, lo primero que hice fue hacer la investigación e irme un poquito más allá, tratar de hacer y descubrir si la verdadera historia del exorcista había sido real. Y si había sido real, quiénes habían sido los protagonistas, cómo se habían dado las cosas, qué era lo que había sucedido realmente. Tiré la propuesta directamente a People and Arts y le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer la investigación del exorcista y sacar la verdadera historia. Quiero descubrir si este acontecimiento fue verídico o fue realmente producto de un escritor. Cuando llegué a Estados Unidos, a Washington, me encontré al señor Blattis, porque hice todo un proceso increíble. De hecho, hubo una película que se llamó El Poseído. Lo que van a ver ustedes ahorita es la producción que yo realicé para People and Arts, con mi gente, con mis actores y todo lo que descubrí dentro de la verdadera historia del exorcista. Para que tengan una idea, aquí estoy presentando las fotografías de los que fueron los verdaderos protagonistas. En la parte de abajo se van a dar cuenta de lo que es el hospital y cómo se dieron las cosas dentro de este hospital. El llegar a sacar la conclusión y encontrar a lo que se le llama la casa del demonio dentro de lo que es Washington y seguir poco a poco cada uno de estos lugares hasta llegar a San Luis, descubrir el exorcismo que se realizó en 1949 y tener contacto con ese niño que tenía 13 años y descubrir al último sacerdote en vida que estuvo ligado a lo que fue la posesión de 1949. Esta investigación es la que... And that we are all a battlefield for good and evil. Well, it all starts in January '49 in Mount Rainier, Maryland, which is not too far from Washington, D.C. It's a small street. There are bungalows on it. In one of the bungalows, not too well off, but they're struggling people. There's a father, mother, boy named Robbie, who's 13, and a grandmother.
There's also another person in this situation. A frequent visitor was an aunt from St. Louis. The aunt was a spiritualist, meaning that she really does believe that when people die, they... So much for seeing us, Father. Of course. 5 years. And you must be Robbie. How are you today? Answer the phone, Robbie. Well, he said they were very strange phenomena. Como sucedió aquí en México en los años de 1543, cuando de repente un soldado de las Filipinas pasa por lo que era su palacio de gobierno y salió aquí en lo que fue el centro de la ciudad. Estos documentos se encuentran registrados, inclusive firmados y testificados. Y así sucesivamente, como hay hoyos negros en el universo, también hay gusanos de luz que se les llama en la Tierra. Podemos ir por algún lado, alguna carretera, dirigirnos hacia un sitio y al dar la vuelta podemos salir hacia otro lado e inclusive pensar que el tiempo pasó muchísimo. Pero ese tiempo realmente fueron 2 minutos para nosotros y es porque llegamos a entrar por estos lugares. Los acontecimientos, sí creo yo que hay un cruce y hay un lugar en el momento en que se junta el fenómeno de lo que es el fenómeno fantasmas y lo que es el fenómeno ovni, creo que hay un punto de secuencia. Sin embargo, cuando la gente y uno de mis grandes amigos, que es Jaime Maussan, me ha comentado que si yo creo en el fenómeno ovni, le he dicho que no. Y no creo tanto en el fenómeno ovni porque se me hace increíble pensar que un extraterrestre que tiene la capacidad de romper la barrera de la luz, que son 300.000 kilómetros sobre segundo, y viajar de una galaxia a otra con toda esa tecnología, con toda esa capacidad, para venirse a topar con una persona tan sencilla como somos todos nosotros, sabiendo que se puede llevar, no sé, a un presidente, sabiendo que puede llevarse a otra persona que puede dar mejores resultados, se me hace obviamente un extraterrestre que no está muy bien ubicado. Sin embargo, que considero yo que podamos ser nosotros mismos del futuro, viajando al pasado y saber a qué se debió que mutamos. Esta situación me dio el margen de saber que había un lugar que se llama Área 51. Ese movimiento de lo que es el Área 51, sabíamos nosotros que en ese momento de lo que es esa zona mística, esa zona extraña que está dentro de un desierto, que es el desierto de Nevada, ¿qué era lo que había ahí? Mucho se ha especulado, mucho se ha dicho, y aproveché la vez que estuve apoyando a los Estados Unidos en el caso de O.J. Simpson, donde se estaba hablando una serie de fenómenos extraordinarios dentro del lugar del homicidio. Uno de ellos, el fiscal de los Estados Unidos, que es Kemp, le pedí el favor que me permitiera hacer la investigación y llegar lo más que pudiera adentro de lo que era el Área 51. Una de las cosas que pudimos corroborar ahí es que hay algo dentro de ese lugar, algo que se le llama máquina del tiempo. Y lo que aparentemente dejó el señor Albert Einstein, efectivamente está dentro de este lugar, independientemente de la serie de cosas que se han venido dando. La investigación dentro de lo que hice en el desierto de Nevada fue una investigación sumamente larga, tediosa, y tuvimos muchos problemas porque aunque tenía cierta autorización, obviamente parte de la NASA no me permitía llegar. Área 51 es un lugar bastante interesante y el día de hoy les traigo lo que es la primicia porque es el primer capítulo que se va a grabar en el programa de televisión. Esta investigación y ese programa se llama Un Encuentro Con, lo van a ver como tal, como un programa de televisión. Y fue lo que realicé, lo que investigué dentro de lo que es el Área 51. Ahorita que terminemos esto, vamos a seguir continuando por lo que son las 3 embrujadas y vamos a llegar a lo que son las técnicas de investigación. Y cómo pueden ustedes saber si en su casa puede haber un fenómeno o realmente se puede estar confundiendo con alguna otra circunstancia. Bienvenidos a este programa Un Encuentro con lo Sobrenatural Extraño. Estás a punto de entrar a este mundo misterioso, donde todo puede ser posible. Estaremos en las evidencias científicas, así como los puntos de vista de diferentes personas. Todo lo que debería ser real. Y esto puede darte un punto muy diferente al que no. A mediados del siglo XX cae una nave espacial en Roswell, Nuevo México. Se dice que toda su tripulación murió. Al enterarse de esto, la Guardia Nacional de los Estados Unidos toma toda evidencia científica para ser resguardada e investigada en un lugar que se llama Área 51. Venimos en paz, es normalmente lo que todo el mundo espera escuchar con la gente extraterrestre. En algunas ocasiones hay ciertas bajas de temperatura, en otros hay movimiento de objetos,
En otros, aunque haya luz, se llega a manifestar de algunas formas. Entonces, cada fenómeno tiene su propia forma de manifestación, como te digo, y hay que investigarlo según cómo se estén presentando en ese momento los casos. Lo que sí es que cada investigación hay que llevarla a profundidad para saber cuál es el motivo y el por qué puede tener alguien o estar arraigado dentro de ese lugar. Toda la... pues no la escuché. Hay cerca de 1500 videos dentro de todo lo que es la Casa de Cañitas y estamos ya preparando una conferencia más amplia aquí gracias a las personas que nos permitieron llegar. Entonces ahorita es lo que hemos traído dentro de lo que es la Casa de Cañitas, pero sí hay mucho más material que vamos a seguir presentándoles. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes? Sí, hicimos unas investigaciones. Yo creo que vamos a pasar al área de psicofonías y te voy a explicar. Dentro de lo que son el área de psicofonías, ¿ya las tenemos listas? No voy a salirme de la pregunta, voy a entrar a la misma, pero te voy a explicar sobre situaciones. ¿Qué es lo que es el área de psicofonías? Ahorita, lo que es la psicofonía es cuando grabamos voces raras y ruidos extraños. Sin embargo, aquí se abre una Y, porque nosotros podemos estar en algún lugar donde de repente se oyen voces, pero a la hora de determinar o tomar análisis de las paredes, encontramos que las paredes han sido cubiertas con una sustancia que se llama blanco de España. Ese blanco de España guarda mucho la acústica. Entonces, en las noches, cuando ya todo el mundo se fue, este material empieza a sacar las acústicas. Sin embargo, cuando llegamos a tener grabadoras o micrófonos muy sensibles, empezamos a captar ciertas voces que después determinamos que pudieran haber sido guardadas por algo o por alguien. He determinado muchas veces sobre las psicofonías que hay fenómenos que efectivamente están buscando de alguna u otra forma, han quedado arraigados. No se duda definitivamente que el cuerpo humano sea como una especie de que está incubando, que a la hora de que morimos, nuestro espíritu llega a viajar velocidad luz y llegamos a pasar a otros lados. Las investigaciones sobre lo que es la reencarnación hemos determinado que efectivamente existen otros parámetros y otras vidas, pero muchas veces el tener preocupación, el morir en circunstancias muy dramáticas, como decía, hace que esa parte se quede arraigada en el lugar. Cuando yo estuve haciendo la investigación de La Llorona, estuvimos en un lugar que se llama la Laguna de Tejocotal. La investigación es complicada porque muchas veces hay que quedarnos acampando durante días, inclusive hasta meses en lugares hasta determinarse si esto puede darse o no. El hecho de ir a un sitio y quedarnos una noche, pues eso es sumamente complicado. Esta fue la grabación que escuchamos cuando estuvimos haciendo la investigación de lo que fue La Llorona. Esto se va a repetir 3 veces. Este aullido que nosotros grabamos, no había animales dentro del lugar, había una pequeña islita en donde metimos todo nuestro equipo, estuvimos acampando. Sabíamos que La Llorona se estaba presentando ahí porque habíamos recogido varios testimonios. Este es uno de los entes que yo he tratado de localizar e investigar, y de hecho he viajado por varias partes de la República con intención de buscarlo. Pero vamos a volverlo a repetir para que lo escuchen. Y todos los documentos que puedan dar el testimonio de lo que realmente está sucediendo con el famoso ente de La Llorona. Esa
imagen que ustedes vieron fue el momento en que ella se quema y alguien la plasmó en ese tronco y que ha quedado durante tantos años. Cuando localizamos lo que era la hoguera de la Santa Inquisición en la Alameda Central de la Ciudad de México, hay una fuente enorme, donde obviamente pues, hay vida, hay agua, que la gente pasa, toma un helado, y muchas veces se llega a sentar ahí. Pero si en ese momento la gente estuviera tomando ese helado y el tiempo se va para atrás, estaría sentado dentro de lo que es la hoguera de la Santa Inquisición. Ese era el lugar donde se dieron todos esos acontecimientos trágicos. Y en la investigación que nosotros realizamos, hubo algo que me llamó mucho la atención, porque uno de los que testificó en la aparición de la famosa Virgen de Guadalupe, que fue el señor Juan de Zumárraga, él fue el inquisidor mayor. Él era la persona que decía si efectivamente se quemaba o no se quemaba la persona. Juan de Zumárraga tiene un papel extraño dentro de lo que es la historia, porque el señor no estuvo realmente cuando se testificó lo que fue la Virgen de Guadalupe. Él le puso Guadalupe por su sobrina, y esto está dentro de los archivos, y Juan Diego no podía decir que era la Virgen de Guadalupe porque simplemente no hablaba español. Esa era simplemente la situación. Entonces sacar todos esos archivos es algo muy interesante, y las investigaciones continúan dentro de lo que es el área de psicofonías. En alguna ocasión, y una de las que me dejó una huella muy interesante fue cuando de repente me mandan a hablar de una constructora y me dicen que había una casa y se iba a derrumbar, iban a construir edificios de interés social. Pero ese ingeniero que había estado ahí grabando, haciendo las mediciones de la propiedad para sacar los edificios, a la hora de que estaba enfocando una ventana, se quedó muy sorprendido porque de repente vio una mujer vestida con ropas muy antiguas. Él en ese momento suelta el aparato, entra, empieza a buscar, y dentro de lo que eran los túneles de esta casa se oye una voz que dice: no puedo despertar. Él va con los directivos, le pide de favor que me mande a hablar para hacer una investigación. Me trasladé hasta la ciudad de Aguascalientes, llegamos a la casa, una casa fría, una casa triste. Algo había pasado dentro de esa casa. Cuando empiezo a hacer la investigación y metimos a todo el equipo, empezamos a ver manchas rojas dentro de la pared, manchas rojas que nos llamaron muchísimo la atención. Esas manchas rojas las tomo, rompo un poquito pared, las llevo a analizar y resulta que era sangre. Cuando empiezo a hacer toda la investigación, descubro que en esa casa había sido un prostíbulo. Ese prostíbulo había dejado de funcionar porque una persona de gobierno había estado en ese momento y de repente llegaron personas a quererlo matar. Entran y acribillaron no nada más a estas personas, sino acribillaron a varias mujeres. Una de ellas específicamente, sobre la historia que localicé, se llamaba Flora. Esta muchacha había salido de su pueblo con intención de sobresalir, con intención de hacer algo, sin embargo, cayó por desgracia del destino dentro de este lugar. Cuando nosotros hacemos la investigación, empezamos a oír esa voz que decía: no puedo despertarme. Pasaban sombras que caminaban entre los pasillos, entre esos túneles se veía esa sombra que iba y venía. En ese momento supimos de una mujer que sabía que la historia que habíamos descubierto era real, y fuimos a localizar a la señora. La señora era la que controlaba y manejaba ese prostíbulo, y la que había recibido dinero para dejar meter a estas gentes a que acribillaran a este político. Cuando la señora estuvo dentro del lugar, hubo una parte del sótano que tenía una puerta. En ese momento entra el sótano, la puerta se cierra, se empezó a oír muchos gritos. Cuando pudimos romper la puerta, encontramos a la señora golpeada, inclusive arañada. Tuvimos que llevarla al hospital, y en el hospital ella nos decía que el espíritu de esta mujer se le había presentado y la había golpeado. Todo parece de Hollywood, inclusive parece película, pero fue real. Al tiempo la casa se destruye, se levantan los edificios, llega un nuevo vigilante, y cuando regreso nuevamente, entro al lugar y en ese momento me dice que había algo que estaba sucediendo dentro de esto. Y esto era que había una voz que decía: no puedo despertar. Esa voz de esa mujer es la que tengo grabado y la que les voy a presentar.
es correcto. Tengo todo el material, pero hay material que cuando a mí me piden una investigación, en este caso, por decir, tú me pides una investigación, nosotros no hemos cobrado un solo centavo por realizar ningún tipo de investigación. Los fondos para esto se obtienen de otra manera, pero puedo presentar los materiales que tú me autorizas presentar. Cuando esta señora pedíamos nosotros que obviamente nos autorizara el material, no me lo quiso firmar por obvias razones. Ese material desgraciadamente no lo puedo presentar porque no me lo han autorizado. Y cuando pido la investigación y me la autoriza, tengo que apegarme definitivamente a la confianza que me dan las personas, porque es la forma en como yo sigo avanzando dentro de mis investigaciones. ¿Alguna otra pregunta para pasar a la siguiente psicofonía? Sí. Ok, le prometo que si realizamos la siguiente conferencia, le traeré los documentos originales del Archivo General de la Nación y con mucho gusto le puedo entregar copias de estos mismos selladas por el archivo. Hay un... No. Yo los puntos de fe yo los respeto mucho y definitivamente son puntos de fe que yo no puedo tocar. Cuando la gente enfoca un punto de fe a una imagen, enfoca su punto de fe a un crucifijo, y de hecho le puedo decir que si alguien puede decir que Dios existe, soy yo. Y le puedo decir que lo que yo digo, lo que yo traigo son evidencias sobre hechos. Lo que yo comenté ahorita son documentos que están en el Archivo General de la Nación y que en un momento dado con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Pero no podemos justificar o podemos hacer que la historia se cambie por una persona. La imagen como imagen es bellísima, y la imagen, el hecho de que la gente tenga fe en esa imagen y haya creado miles de cosas y sobre todo haya hecho cambiar a todas tantas, obviamente el milagro es más que hecho. Es lo que se mencionaba dentro de lo que es la persona que estaba dentro de la villa, que mencionaba que Juan Diego no había existido, y eso para mí en lo particular es absolutamente falso. Pero tampoco podemos decir la historia está escrita y sabemos que eso pasó, pero realmente no sabemos si fue lo que ocurrió. Sí. Correcto. Mira, yo he platicado mucho con Jaime y hemos tomado puntos de vista totalmente diferentes. Él tiene un camino de investigación, yo tengo el mío. Sin embargo, cuando nos hemos reunido en casa para cenar y hemos estado platicando, siempre es una disputa la que tenemos él y yo. Yo no creo, definitivamente, pero el creer y el comprobarlo son dos cosas totalmente diferentes. Y es aquí donde precisamente ese es el punto donde yo tengo que llegar. Comprobarlo, no nada más traer la palabra de honor. Cuando yo comentaba, Jaime Maussan no ha llegado hasta área 51 y yo sí llegué hasta área 51. Jaime Maussan ha traído material que le ha llegado de otras personas, y yo el material que presento es mi material que yo he investigado y que yo he ido a llevar. Pero sin embargo, entre Jaime y yo no hay ningún tipo de enemistad, al contrario, somos muy buenos amigos. Pero el hecho de que no caigamos en el mismo punto no quiere decir forzosamente que pensemos o pensemos de la misma manera. Él tiene un punto de vista que es totalmente respetable, yo tengo el mío, pero bueno, obviamente él tiene que comprobar los hechos. Jaime no me agradó mucho cuando presentó el famoso brazalete con este Alan, cuando de repente le dijo que se le había perdido. Eso no me agradó mucho. Cuando estuvieron hablando de los estigmatizados en el caso de Giorgio Bon Giovanni, era una persona que la tenía como una persona así en un altar. Estuvimos en Nino Canún en marzo de 1998 y Giorgio Bon Giovanni estuvo hospedado en un hotel que se llama María Isabel de López Reforma. Cuando yo fui con Nino y fui con Giorgio Bon Giovanni, yo iba acompañado de Jaime, que te vuelvo a repetir que somos amigos, o sea, no hay ningún tipo de problema entre Jaime y yo. Entramos, el señor estaba acostado y cuando salimos me dijo, oye, ¿qué te parece esa impresión? Te dije, bueno, en lo particular yo no lo creo, porque hay leyes físicas que no puedo romper. Si el señor está acostado y está sangrando, en ese momento la sangre debería de correrle hacia abajo, no correrle hacia los lados, hacia el frente, hacia los lados.
Cuando estuvimos haciendo, inclusive todo esto es más que comprobable, pero es un material que lo podemos presentar. Pero ese es el punto. El hecho de que los dos tengamos dos ideas totalmente diferentes, hay que comprobarlos. No nada más llegar y presentar o especular. Por eso me decía, en lo particular, yo, Carlos Trejo, no creo en ese fenómeno, porque se me hace absurdo que una persona que tenga la tecnología tan grande de viajar de una galaxia a otra para llevarse a, no sé, a un pintor, con todo respeto, en lugar de llevarse a Bush, o si nosotros que tenemos una tecnología sumamente atrasada podemos clonar con un cabello, pues ¿para qué te llevas a alguien? Pues mejor lo clonas. Entonces son puntos, pero ese es el punto, es comprobarlo, ¿me explico? No nada más presentarlo, es comprobarlo, ¿sí? La siguiente psicofonía que ustedes van a escuchar me hicieron llegar de una casa que se estaba presentando un fenómeno. Era una niña que deambulaba por la propiedad. Esta niña que iba y venía, se le veía un rostro triste y quería que fuera yo a investigar qué era lo que había sucedido. Cuando estuvimos nosotros en esta casa, se realizó una investigación, una psicofonía, y grabamos una voz que decía: perdóname mamá. Esta voz fue tan extraordinaria que después de hacer varias entrevistas dentro de la misma casa, supe que esta casa la había comprado esta señora apenas hacía 10 años. Cuando fui al registro público de la propiedad, porque todas las investigaciones que realizo están apegadas a lo que es la historia y a lo que son los registros. Ese es un punto para irnos metiendo a saber exactamente qué está sucediendo. En el registro público de la propiedad supe que esa casa había pertenecido a otra señora. Cuando localizo a esta señora, voy con ella y le presento la grabación, a ver si ella podía reconocer esa voz. La señora me atiende con todo respeto, pasamos a la sala, le pongo la grabación y en ese momento se le empiezan a salir sus lágrimas. Entonces le pregunto que a qué se debía que estuviera llorando después de escuchar esa voz. Y en ese momento ella me dice que es la voz de su hija, que hacía ya algún tiempo ella había caído de la azotea de su casa y se había matado. Esto, y por el dolor, había hecho que la casa se vendiera. Y ella había querido retirarse de ese lugar por el dolor tan grande que había tenido de haber perdido a su hija. Una hija que tenía aproximadamente 7 años. Presentó fotografías, me presentó inclusive el certificado de función de ella. Pero más que un certificado de función, esta es la voz que grabé de ella. ¿Alguna pregunta? Estas investigaciones que hemos estado presentando han llevado no nada más, el fenómeno paranormal se puede manifestar en cualquier nivel social o inclusive cultural. Una de las investigaciones que me dejó muy sorprendido fue cuando se comunicó conmigo la señora Marilena Leal, la hija de la señora Lola Beltrán. En su casa estaban sucediendo cosas y me pedía que hiciera una investigación. Dentro de lo que fue la casa de la señora Lola Beltrán, esta es parte de la investigación que presentamos ahí y que les muestro el día de hoy. Realizar la investigación que se nos había pedido.
casa de la señora Lola Beltrán. Colocamos luz infrarroja para poder detectar cualquier tipo de movimiento extraño. Mandé a apagar las luces. ¿Nos comentó? ¿Ahora qué dije? Yo no abrí mi boca. ¿Ahora sí? Yo no dije. Ay, güey, cuando terminamos el concierto, güey, eso no estaba peor, güey, sí. Era como 3 filas, como 3 y ya vaya, güey, Estás de testigo que yo no dije nada. No, yo no hay nada que contestar. Tengo derecho a guardar silencio. No, pero porque al borde de gente, güey. ¿Qué animal usa una bebida como arma de ¿Ya está listo? ¿Ya? Lugar secreto 90 millas al norte de Las Vegas, Nevada, fundada en las inmediaciones de un lago, Groom Lake. Esta base militar ha adquirido cientos de millas de acres a su alrededor desde los años 50. La seguridad siempre ha sido estricta y la información muy escueta por parte del gobierno. Se niega que se realicen pruebas de artefactos y naves provenientes o destinadas al espacio exterior. Sin embargo, fotografías, videos y testimonios demuestran lo contrario. Incluso se tiene prueba de que aquí inician los ejercicios con cohetes espaciales que después salen de nuestro planeta. Cual si fueran vigilantes de un preciado tesoro, los guardias cuidan día y noche los terrenos de Área 51. El que cruza esta línea está sujeto a castigo inmediato, incluso podría perder la vida. Otro misterio que no tiene explicación es ¿de dónde vienen los trabajadores que sostienen el funcionamiento de Área 51?
Solo pudimos descubrir que llegan de diferentes lugares al aeropuerto de Las Vegas para después ser transportados bajo la mayor discreción y en aviones sin identificación al aeropuerto dentro de la misteriosa base. Se dice que todo aquel que es destinado a trabajar en Área 51 debe firmar un contrato en donde renuncia a sus derechos constitucionales, lo que significa que si en algún momento llegara a hablar de algún proyecto o información, serían encarcelados inmediatamente. Señora Mora, vaya al área de protección. Señora Mora, vaya al área de protección. No se preocupe, señora Mora, estamos en módulo de emergencia. Aún no actives el compresor, yo. El apoyo que me brindaron aquí, me voy sumamente agradecido, muy contento con lo que se ha podido lograr y mi compromiso sigue en pie con ustedes y con Tampico. No voy a descansar hasta que se pare el velo de la vida y de la muerte. Muchas gracias, soy Carlos Fierro. Muchísimas gracias por haber estado en esta conferencia, espero que haya sido de su agrado. El autor va a hacer una firma de libros, por si desean libros en el lobby, están